Ahora vamos a ver un video sobre ejercicios de distribución de frecuencia. Estos ejercicios son los más típicos que se suelen poner en un examen de admisión, en un examen parcial o en algunos ejercicios de libros. Sin más, pues vamos a comenzar. Vamos a suponer que se me está dando esta tabla de distribución de frecuencia relativa. Como aquí lo que me están mostrando es la frecuencia relativa, entonces será una tabla de distribución de frecuencia relativa. Entonces por acá recordemos que solamente ponemos FR, distribución de frecuencia relativa. El inciso A me pide la frecuencia relativa de la clase C. Note que no me están dando la clase C, aquí está vacía. Sin embargo, nosotros podemos calcular cuál es el valor que falta aquí. Siempre una distribución de frecuencia relativa va a sumar 1. La característica es que la suma de todos estos datos tiene que dar un 1. Y nosotros hasta aquí, ahorita tenemos 0.15 más 0.25 son 0.40, más el 0.3 que están por acá serán 0.7. Entonces, si sumamos estos tres números, me dan como suma igual a 0.7. Y sabemos que tiene que dar 1. Por lo tanto, aquí me faltará 0.3. La clase C tiene frecuencia relativa 0.3. Siempre lo que se hace es sumar los datos que tengo y ver cuánto me falta para completar el 1. Y así obtenemos la clase que nos falta, más bien la frecuencia de la clase que nos falta. Por acá tendremos 0.3. La respuesta al inciso A es 0.3. Después, si el total de datos es de 200, ¿cuál es la frecuencia de cada clase? Me están diciendo, tienes un total de datos de 200. ¿Cuál es la frecuencia de cada clase? Ok. Recordemos que la frecuencia relativa era igual a la frecuencia de cada clase, dividido entre el total de datos. Entonces, por acá vamos a escribir bien total de datos. Si aquí me están diciendo que el total es 200, pues entonces podemos hacer un despeje de aquí y obtendremos que la frecuencia es igual al total de datos multiplicado por la frecuencia relativa. Y por lo tanto, si nosotros ya sabemos que el total de datos es 200, lo único que debemos hacer es multiplicar cada una de estas clases por 200 y así vamos a obtener lo siguiente. A ver, vamos a poner por acá una separación y vamos a indicar lo que sigue. La frecuencia total, la frecuencia absoluta, será 0.15 multiplicado por 200, que es el total de datos que tengo por acá. Después tendremos 0.25 multiplicado por 200, después 0.3 multiplicado por 200 y por último tendremos 0.3 de nueva cuenta por 200 y si gustan, pues lo último también será 1 multiplicado por 200. Al hacer estas cuentas, obtendremos cuál es la frecuencia de cada clase. 0.15 multiplicado por 200 nos dará 30. Entonces, por aquí tendremos que esta primera clase tiene 30 datos. Vamos a ponerlo por acá con número. Y entonces aquí tendremos 30. Luego, de la misma manera, 0.25 multiplicado por 200 me dará 50. Entonces aquí pondremos que tenemos 50 datos. Luego, 0.3 multiplicado por 200 nos dará como respuesta 60. Por lo tanto, aquí tendremos 60 y en el último también tendremos 60 porque son lo mismo. Aquí será 60 y aquí 60. Hasta acá al final 1 por 200, pues es obvio que es 200. Hacemos esta suma y obtendremos 50 más 30, 80. 80 más 120 me da 200. Es decir, hemos calculado de manera correcta la frecuencia de cada clase. Y con esto, además, hemos ya calculado una distribución de frecuencias, una distribución de frecuencia. Aquí tenemos ya la frecuencia y acá tenemos cada una de las clases. Por último, nos hace falta encontrar una distribución de frecuencia porcentual. Para eso, lo que vamos a hacer es multiplicar por 100 la frecuencia relativa.
Recuerden que la frecuencia porcentual se calcula multiplicando por 100 a la frecuencia relativa. Por lo tanto, déjenme muevo esto de aquí para hacer esas cuentas. Vamos a realizar ahora el inciso C. Voy a quitar esto porque ya no lo ocupamos. Y finalmente lo que tendremos es que la frecuencia porcentual se calculaba multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Eso lo dejaré por acá. La frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Al multiplicar 0.15 por 100 obtendremos el 15%. Luego 0.25 por 100 me dará 25%, 0.3 por 100 me dará el 30% y finalmente acá tendremos el 30%. Al hacer esta suma me da el 100% y ya tenemos por acá nuestra distribución de frecuencia porcentual, porque ya sabemos que a la clase A le corresponde el 15%, a la B el 25%, a la C el 30% y a la D el 30%. Quizás si quieren ser más específicos, pues deberían de escribir simplemente una tabla que contenga a esta columna, la columna de las clases, y que contenga a la columna de la frecuencia porcentual y a eso llamarle distribución de frecuencia porcentual, es decir, una tabla donde no tengamos escrito esta parte de aquí. Sin más, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal.